ahí es un año eleccionario. Gracias, Mario. Bueno, y acá tienen el especialista. Hoy hubo reunión de comisión de presupuesto y se está trabajando sobre ganancias. Muy bien. Está Daniel Lejman, que es tributarista. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, vos ya estuviste acá, como siempre, la ficha técnica y después la explicación. Marce Pagano, ganancias, nos ponemos contentos. ¿Hasta qué punto? ¿Quiénes van a recibir? Yo puedo titularlo de esta manera. Nos ponemos contentos por un ratito. Por el ratito que la inflación nos deje celebrar esta foto, que es la que se está discutiendo, de esta situación concreta del mínimo no imponible. Porque la actualización, ahora vamos si querés al detalle, pero es clave esto. Hay que entender que la actualización que se propone de este mínimo llegaría en un año y llegaría en función esa actualización del porcentaje promedio que se actualiza en los salarios. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque este impuesto, que es atroz hoy para el trabajador, cuando fue en su concepción pensado, fue pensado para los altos mandos. Pero después la inflación en Argentina y las fallas en la actualización de la política, obviamente que saca provecho desde la fiscal. Nuestro productor, siempre cuenta la anécdota, dice, cuando entré a una radio X, pagaba ganancias el gerente. Claro. A los 10 años pagábamos todos. Todos. Bueno, hoy... digamos, esa historia personal la cuenta la Argentina fiscal, ¿no? Y hoy te representa el 80% de una nómina promedio de las empresas. Antes eran los grandes ejecutivos los que comandaban una empresa. Por eso es importante discutir no solo los valores absolutos del mínimo no imponible, sino la actualización. Acá hay un punto. Están buscando no actualizar por inflación, sino por lo que pase con el salario, por esa paritaria. Y si no se modificara y la paritaria de este año es buena, genial. Pero ya sabemos que generalmente el salario va detrás de la inflación. Por eso esta es la pequeña trampa. Hoy va a beneficiar, según lo que están dando a conocer en las bases de datos fiscales, incluso desde AFIP, va a beneficiar a 1.260.000 contribuyentes que dejan de pagar este tributo. Salen de la ecuación... ¿Por cuánto tiempo deja este 1.200.000 y pico mil? Y bueno, habrá que ver esto que te estoy diciendo. En un año nos sentaríamos a hablar y vamos a ver qué pasa con este 1.200.000, porque le van a actualizar el salario. Y si alguno, por suerte, tiene quizás una paritaria mejor, va a empezar a ver cómo se degrada esa pequeña mejora de hoy. Está fallido, perdón lo que voy a decir, pero está mal parida esta idea, porque si no empiezan a ajustar por inflación, siempre va a alcanzar hoy a 1.260.000, pero después el año que viene entran 260.000 más, y el que sigue entra, y en un momento volvemos a esta misma situación de hoy. Daniel Lejman, ¿aprobás la clase de Pagano? Bueno, es válido el diagnóstico, claro que sí, tiene un 10. Vamos, Dani. No, realmente ha sido impecable su apreciación. Yo creo que es un analgésico que tiende a aliviar la situación hoy de muchos trabajadores en relación de dependencia que están pagando el impuesto cuando apenas con lo que les queda de bolsillo si pueden sobrevivir y alguna cosita, algún gustito si acaso. ¿Podemos recordar, digamos, hasta los que pagan cuánto van a pagar menos ganancias o les van a sacar ganancias? El proyecto establece que los que ganen menos de 150.000 pesos brutos, que son 124.500 de bolsillo, van a dejar de pagar el impuesto. El problema es que pasa en el salto siguiente. Está previsto, y están trabajando en eso, algo que en el rango de 150 y 173.000 pesos, que son 124.500 y 144.000 de bolsillo, que es lo que importa, haya alguna medida intermedia de aumentos de los mínimos imponibles para evitar ese salto al vacío que implique un impacto muy importante. Pero porque después, recordá cuánto paga un señor o señora que cobra esto. Hoy por hoy, el que pasa a los 150.000... hoy lo paga y lo va a seguir pagando en principio. Si es soltero paga casi 10.000 pesos por mes, y si es casado con 2 hijos, el ejemplo de la familia tipo casa, paga casi 3.500 por mes. Entonces cuando pase los 150, por ejemplo, alguien gana 149.500 y esta es una de las fallas que se quiere corregir, pero si se corrige en el tramo siguiente va a pasar lo mismo en el que sigue. Entonces de repente le ofrecen hacer una hora extra por 5.000 pesos en total lo que pueda llegar a cobrar. Y sin embargo, como pasaría a pagar 10.000, salvo lo que puedan corregir en ese tramo intermedio, directamente no le conviene. Se da esta distorsión como era con la famosa tablita de Machinea, recordarán ustedes años A. Pero no por lo eso quería reparar para sacar las horas Sí, extras. pero te queda igual un tramo intermedio donde va a pasar eso,
No, digo con el salto, y después va a pasar lo mismo. Y las horas extras, yo no tengo dudas, lo mismo el plus por productividad, todas cosas que hacen que el trabajador quiera trabajar más y por ende ganar más. Claramente hay que corregirlo, y eso sería la exención, para evitar que se dé el desincentivo justamente a realizarlas. Y para el empleador es terrible, porque hace un esfuerzo para retribuir a ese empleado que tiene ganas de sacrificarse, de trabajar más, y sin embargo se ve pulverizado ese aumento, o esa hora extra, o ese reconocimiento en el salario. Entonces, todas estas objeciones... Esto es lo que se estaba trabajando esta tarde. Exacto, lo que dice Osvaldo. Estas objeciones que vos contás, que cuenta Osvaldo y Marcela, ¿se están trabajando y se podrían cambiar o ya sale como está? No, yo creo que hay un fuerte impulso a eximir este tipo de, hablaban hoy de viáticos, de la comida, me parecería muy importante las horas extras, que hoy tienen un beneficio solo aquellas realizadas en días feriados o fines de semana, y también me parece importante todo plus por productividad, cosa que el incentivo que tenga el trabajador sea efectivo y vaya todo a su bolsillo. Porque ese es un estábamos complemento. pagando, digamos, ganancia por viáticos. Yo vengo al canal comida. muchas veces y los muchachos me consultan, y sobre todo por los viáticos. Uno pone el auto a disposición de su empleador, esa retribución que tiene algún plus seguramente, pero bueno, no deja de ser un beneficio, y sin embargo queda mucho de eso en manos del Estado con el impuesto a las ganancias. Entonces es un complemento imprescindible eximir todo esto, porque además si no se va a dar esa distorsión con los saltos que va a tener este nuevo régimen, que van a hacer que todo el beneficio, incluso en algunos casos el ridículo que sea más que eso, quede en manos del impuesto a las ganancias. Pero no es un lío liquidar esos sueldos, y que, digo, ¿por qué no se puede pensar un impuesto? Incluso yo salgo de la defensa de los solos. Escuchen, me encantaría que haya música romántica para la propuesta de Adriana, que es Estrella. un mundo sin contadores. Que Bueno. sea simplemente, jugátela. Eso iba a decir yo, Ahí está. nos dejan sin laburo, Dale, pero no. proponelo. No, Decile al contador que charlábamos. tenés al lado. Pero por eso existe la especialidad liquidador de sueldo, que No. cuando se va uno en una empresa es un Explicate, problema No, reemplazable. yo no quisiera un mundo sin contadores. Preferiría un mundo con menos abogados, porque después ese tipo de cuestiones siempre se terminan litigando, porque es confuso, Sí. en donde vos después decís, yo te lo paso por viático. No, no me lo pases por viático. Digo, no se presta En esos a la- niveles no hay ni siquiera hoy mucha poder de fiscalización de la FIP incluso. Es decir, el empleador es el responsable de liquidar el impuesto del empleado, y lo hace como puede, con un régimen de información que hoy es todo online, donde el empleado tiene que ir cargando todas las cargas de familia, las deducciones que tiene posibilidad de tomar, todos estos datos adicionales que ahora van a pedir, el alquiler, la empleada doméstica. Bueno, es sistémico y no debería ser tan complicado, pero no deja de ser complejo en la esencia. Y la realidad es que la FIP no tiene poder para fiscalizar eso en ese grado de detalle. Debería ser más sencillo, sí, el empleador a veces no quiere asumir riesgos, lógicamente, y ante la duda incluso es pro fisco. Entonces el que se ve perjudicado en grandes empresas suele ser el Hay empleado. un enojo muy grande por parte de los autónomos, ¿no? Que empiezan a mirar esto y dice, ¿y nosotros qué? Los profesionales independientes, los médicos, bueno, como vos, digo que Sí, claro. de alguna manera empiezan a ver que una vez más estas modificaciones le pasan por el costado, y ellos también pagan una carga Son tributaria habitualmente los grandes olvidados en este tipo de reformas, porque los que reclaman son los sindicatos. Entonces siempre se pone el foco en el empleado en relación de dependencia. Pero el autónomo la tiene complicada en el sentido que es mucho más gravoso el impuesto para igual nivel de ingresos. ¿Recordamos Claro. cuánto de la masa laboral son autónomos? ¿Sabemos ese número? Más No o es un menos. número en relación a los empleados en relación de dependencia, que se habla de 10 millones, creo que los autónomos no están muy lejos Habría que ver del cuánto millón. monotributista, Y los Pero monotributistas. ahí está, el monotributo es un régimen muy accesible en términos costo-beneficio, con poco pago de impuestos en relación a los ingresos, se puede solucionar y sin ningún papeleo. ¿Te acordás que lo Claro, pero promocionaban como que uno prescindía también del contador en aquel primer momento? Lo hicieron tan complejo con los cambios, restricciones, regulaciones que ha tenido, que igualmente requiere de la ayuda de un profesional. Pero el salto al vacío, así se lo llama, del que se pasa de la categoría máxima del monotributo, es el impacto que tiene justamente en autónomos, donde se deja de pagar una cuota integrada por todo concepto y se paga a autónomos propiamente, impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado. Y eso hace que se quintuplique prácticamente lo que se paga en monotributo frente al régimen general. Esto no es un tema menor. ¿Por qué lo traigo sobre la mesa? Porque los profesionales independientes también son un motor importante en la Argentina. Y cuando estamos hablando de la decisión de un profesional de decir,
doy factura o escondo un ingreso, tiene que haber un incentivo. Y acá no tenemos que pensar solo en el gran empresario cuando hablamos de bajar los impuestos y hacer un poco más amigable a aquel que quiere blanquear sus ingresos, la posibilidad de hacerlo. Sino también esto, el porcentaje de autónomos, independientes, comerciantes, que entran en una situación de dilema ante, uy, la verdad que me cuesta un montón, es un montón de esfuerzo, no doy una factura. ¿Qué pasa? Si fueras el Vladimir Putin de los impuestos en Argentina y tuvieras la suma del poder público, pues te meto en la coctelera con Rosas y con todos los poderes los tenés. Podés demoler el esquema fiscal reinante y lo podés armar vos como te plazca. ¿Qué modificarías? Qué responsabilidad, Bueno, quizás modificaría televisiva. Todo, modificaría, porque la verdad que el nuestro no es un sistema tributario, es un régimen, no tiene el ordenamiento que supone un sistema, es una sumatoria de parches que se han venido haciendo a través del tiempo, impuestos extraordinarios que llegaron para quedarse. El impuesto a las ganancias, desde su concepción era un impuesto extraordinario, no tanto por única vez, después se iba renovando año a año, después cada 10 años para hacerlo más práctico. Lo mismo el impuesto sobre los bienes personales, que prácticamente en el mundo no existe. Lo mismo impuestos al consumo tan altos, tan distorsivos, porque ese es el más injusto de todos. Pagamos el mismo impuesto quienes podemos un poquito más que el que prácticamente no cubre la canasta básica. El impuesto a las ganancias, ya que estábamos hablando de eso, es un impuesto justo. Paga más el que más tiene. Lo que pasa es que a partir del desfasaje que han tenido los mínimos no imponibles a través del tiempo, se fue pulverizando esa deducción y esto terminó haciendo que no hasta hace mucho habláramos de que el que apenas cubre la canasta básica ya pagaba impuesto a las ganancias. O sea, vos tenías la diferencia, recuerdan que hicimos 1000 veces el gráfico, un gráfico era, si estabas acá abajo para acá eras pobre, pero si ya estabas acá pagabas ganancias. Es decir, el tipo que estaba era una vainillita finita así. Sí, 5.000 pesos. Era un país rarísimo realmente. La clave está en el quantum, en la cantidad que uno puede tomar o los montos que puede deducir. Y esa es la clave. Y son muy restrictivas las deducciones. Hace un par de años, y creo que ustedes lo comentamos la vez pasada, se permitía tomar la deducción del alquiler. O no se permitía y se empezó a permitir. Bueno, es más que lógico. Si aquel que no tiene su propio inmueble y tiene que alquilarlo, no puede destinar esa parte del sueldo a sus consumos porque tiene esa necesidad básica. Bueno, que te permitan deducir eso es más que válido. Una parte de la medicina prepaga, aquel que incluso no vive solo de la obra social que le da el Estado, sino que además pone dinero para tener su propia medicina, bueno, la parte del servicio médico, bueno, es lógico que se admita que una porción de eso se deduzca. Faltaría que se haga lo mismo con educación, quizás con seguridad, con otras necesidades básicas que uno asume en definitiva y que no son ninguna ganancia al fin del día. Esa es la clave. Bien, entonces hay un tema temporal. ¿Cuánto tiempo duraría este beneficio? ¿Se sabe? No, yo creo que, como decía Marcela, la actualización anual queda muy lejana en el tiempo. Esto sería necesario y habría que modificar la ley. Preguntártelo de otro modo. ¿Esto es electoral? A ver, ni siquiera creo, igual, porque pero yo creo que se va a pulverizar en parte el efecto con estos próximos aumentos que vienen ahora con las paritarias. Es decir, esto es temporal, es un analgésico. Ayuda sí porque del 25% de los empleados en relación de dependencia y jubilados, que fue otro de los cambios que ahora se anunciaron, que hoy pagar el impuesto dicen que pagarían solo el 10% y ahora con estos últimos cambios incluso un porcentaje menor. ¿A partir de cuándo van a sentir en sus bolsillos el beneficio? Ahora hablan de que va a ser retroactivo. El impuesto a las ganancias es un impuesto de ejercicio. Como tal, cualquier cambio que se haga antes de fin de año, del 31 de diciembre, afecta retroactivamente a todo el año. Pero lo querían hacer distinto, casi forzándolo que no sea retroactivo. Ahora con buen criterio dicen que va a ser retroactivo. ¿Qué significa esto? El que gana 150.000, que es el piso, o 124.500 de bolsillo, un soltero va a recibir 10.000 pesos por cada mes trabajado en el año de devolución. Serían 30.000. ¿Cuándo lo va a recibir? En el próximo, en principio, recibo de sueldo. El empleador, así como le retiene, en este caso le va a devolver. Y la familia tipo, quien puede deducir a su cónyuge porque no trabaja y a sus hijos menores de 18 años, va a recibir 3.500 por mes, es decir, 10.500 en estos 3 primeros meses que le serían devueltos. Puedo hacer una pregunta muy básica, porque siempre se habla del soltero y del casado con 2 hijos. ¿Y qué pasa con el que está casado, no tiene hijos o tiene uno solo? Me gusta tu pregunta. O el que está soltero y que tiene que pagar el alquiler él solo. Digo, es muy válida, son ejemplos casi académicos y se toman estos extremos para ponerlo en foco nada más.
que te da la posibilidad la ley de deducir un monto por cónyuge, que ahora sería también extensible a concubinos, lo cual es lógico, en la medida que ese cónyuge no tenga sus propios ingresos, y un monto por cada uno de los hijos que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Si uno es casado y con 7 hijos, todos en edad escolar, digamos, puede deducir 7 veces el importe que el casado con 2 hijos puede tomar para esos 2 hijos. ¿El casado con uno? También puede tomar, es un monto por hijo y un monto por cónyuge. Más de un cónyuge no creo que nadie tenga hoy, por lo menos legalmente admitido, bueno, pero más de un hijo se puede, y básicamente los ejemplos que se dan es tomando estos cálculos. Pero incluso un jubilado, bueno, no tiene ninguna deducción por carga de familia, porque por más que tenga hijos ya se supone que más de 18 están si no en edad de trabajar, en condiciones de tener sus propios ingresos, por eso también la limitación. Y si el cónyuge trabaja, se supone que también tiene su posibilidad de mantenerse per se, y por eso no le dan la posibilidad de deducirlo. Bien. Pero se puede todo. Históricamente, era también madres o padres a su cargo, a cargo del contribuyente, incluso la suegra. Eso me daba lugar en la facultad de hacer una buena panzada con el ejemplo de la suegra, ¿no? Porque, bueno, te permitían tomar esas deducciones por el resto de las cargas de familia a tu cargo. Todo eso quedó restringido a cónyuge, ahora concubino e hijos menores de 18 años. Daniel, muchas gracias. Un placer, gracias a ustedes por la invitación. Un mundo con contadores, sobre todo en Argentina. Tanda.